Bienvenidos amigos televidentes, muy buenas noches. Esto es Pulso Político y por cierto, a los años, pero estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y el tema que vamos a tratar, evidentemente, no podemos abstraernos de la coyuntura política y tampoco nos podemos abstraer del análisis de las preguntas de la consulta popular. El día de hoy, además de la coyuntura política que vamos a analizar, por cierto, también analizaremos, si el tiempo nos da, las preguntas relacionadas con las enmiendas constitucionales, es decir, a la primera parte de lo presentado por el señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Durante 55 minutos estaremos con el doctor Ramiro Aguilar, abogado penalista, doctor en jurisprudencia, con Rafael Ollarte, doctor en jurisprudencia, magíster en Derecho Público, convención en Derecho Constitucional, y Stanley Raza, abogado en libre ejercicio, docente de posgrado. Bueno, con ellos vamos a tratar de establecer una pedagogía ciudadana en términos de análisis de esta coyuntura política y, por cierto, de estos planteamientos de enmiendas constitucional que plantea Lenín Moreno, presidente del Ecuador. Doctor Ramiro Aguilar, bienvenido. Rafael Ollarte, bienvenido. Stanley Raza, bienvenido. E iniciamos. Comienzo con el doctor Ramiro Aguilar. Esta coyuntura política era crónica de un conflicto anunciado al interior de un mismo proyecto político, al interior de un movimiento, del mismo movimiento país, o tomó de sorpresa a propios y extraños. Ramiro Aguilar. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes del panel. A ver, a mí no me tomó por sorpresa y quienes han seguido mis cuentas en redes sociales pues habrán visto que desde hace meses les he pronosticado lo que iba a pasar. ¿Por qué? No porque sea un pitonizo ni un lector del futuro, sino porque hay una cosa que se llama el principio de anticipación racional. Es decir, tomados ciertos hechos, es inevitable que se produzcan ciertas cosas, con matices desde luego, pero inevitables. El tema de Odebrecht, que era un tema que no revienta en el Ecuador, que revienta afuera, que compromete estructuras políticas no solamente en el Ecuador, sino en Brasil, en Bolivia, en Perú, en la Argentina, en los Estados Unidos, hacía inevitable que los hechos de corrupción vinculados a la compañía que armó una de las estructuras de corrupción más grandes a nivel internacional, solamente equiparable a las estructuras de corrupción que tienen los carteles de la droga, en términos de volumen de dinero y en términos de corrupción, sea inevitable, repito, que tope las estructuras de poder en el Ecuador. La incógnita era hasta dónde topar, hasta dónde llega la corrupción. Y veo con pena por el país, que los niveles de corrupción llegaron al más alto nivel. Y eso hace que en este momento el Ecuador pase por el bochorno de tener un vicepresidente en funciones, que está en licencia, pero en funciones, y que despacha desde una cárcel común, como sujeto de una medida cautelar de prisión preventiva. En ese orden de cosas, aquí lo que hay que esperar es ver hasta dónde se destapa el rollo, hasta dónde está involucrado incluso el propio expresidente Correa, porque hay una cosa que a mí no me termina de cuadrar. O sea, no me digan a mí, igual usando el simple principio de anticipación racional, que se movían 32 millones de dólares solo en el tema de Odebrecht, que se autorizaban contratos y que el presidente de la República no sabía nada. O eso le transforma o en un pragmático amoral, es decir, un tipo que le decía al vicepresidente, con tal de que hagas hidroeléctricas, carreteras, contratos con petroleras, con tal de que hagas no me preguntas qué enjuague tienes, no me cuentes qué enjuague tienes. O es un pragmático amoral, o es la cabeza, el campeón, el paladín de este proceso de corrupción. Eso lo dirán los días, y lo dirá si es que se quiebra el tío del vicepresidente, Ricardo Rivera, que en el momento en el que pise una cárcel de verdad, en ese momento verá que la cosa es en serio y probablemente termine llegando a un acuerdo con la Fiscalía y bueno, ya la persona está en la Tacunga, ¿no? Ahora, vamos a lo siguiente. El tema de Odebrecht refleja y visibiliza toda una debilidad institucional, sobre todo en Latinoamérica. Es
Es decir, ¿es posible blindar las institucionalidades frente a esto? Porque la institucionalidad no debe ser fortalecida tan solo en la letra, sino en los modelos de gestión y también pues, en el control interno, en los sistemas de control que pueda establecer un Estado. Rafael Llarte. Yo no metería a Iberoamérica en esta. No, yo no he dicho Iberoamérica, he dicho Latinoamérica. Bueno, tampoco. Usted ya cruzó el charco. No me incluye a España y Portugal porque Iberoamérica no los incluye. Pero vamos al Ecuador. En el Ecuador hemos demostrado que con las instituciones actuales, y no con las instituciones, sino con los titulares de los órganos del poder público actuales, no llegan ni a la esquina. Es decir, algo de lo que dijo Ramiro Aguilar. En 10 años resulta que en el Ecuador no había ni presidente ni vicepresidente de la República, porque el presidente de la República constitucionalmente dirige la administración pública, gobierna el Estado, es el jefe del Estado y el jefe del gobierno. Y resulta que el señor no conocía ni los contratos del hermano, no conocía a los funcionarios que él nombraba, que nos decía que él es contralor Polito, era un gran contralor, y había que nombrarlo otra vez más. Es decir, aquí tenemos un problema tal vez no tanto de instituciones, como sí de quienes estaban dentro de las instituciones. Y algo tienes que hacer. Pero ¿quién controla al poder político? Pues, entonces? A ver, si tú tienes una Asamblea Nacional con una mayoría tal que hoy día lo niega todo, todo. De hecho, hoy día el CAL, que es un órgano impresentable ya, acaba de negar la acusación constitucional contra Gustavo Yalca. Hasta ahí nomás ha llegado el tema de la función judicial y las violaciones a la independencia interna y externa de esa importantísima función del Estado en un Estado de Derecho. Resulta que el juicio político, además con la gentil colaboración de la oposición que presenta acusaciones mal hechas, no prospera. Resulta que usted tiene un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el cual el ciudadano en nada participa y consejo que nada controla. Un contralor que estaba más bien fuera del país que acá. Y del resto ni hablemos, pues. De la Corte Constitucional y mejor de eso no hablemos. Entonces usted puede hacerme constituciones exquisitas, muy lindas, pero si no las quiere hacer funcionar, lisa y llanamente no funcionan, puede decir esto es falta de voluntad política. Entonces si esto comienza desde la cabeza, y porque yo diría que dentro de las opciones que planteó Ramiro Aguilar hay una tercera. ¿Cuál? Incapacidad absoluta entonces, pues. La nación se ha funcionado como un corcho que aquí flota, porque nos ha ido bien con ciertos precios, y que de lo contrario nos caemos todos al abismo. Cuidado, un corcho me pide derecho a la réplica. Ah, no, un corcho de los reales. Pues. Bueno, vamos a estar raza. Pero entonces, a ver, si el tema es tan dramático como lo ha pintado y lo ha expresado tanto Ramiro como Rafael, ¿cómo blindar la institucionalidad de un Estado? Porque termina pasando todo por el tema del poder político en manos de los hombres y de los seres humanos. Eso nos refleja entonces que no hay un sistema de control adecuado para que a partir de la propia ciudadanía o a partir de quienes conforman la función de transparencia y control social y además que la Asamblea Nacional ejerza su verdadero rol fiscalizador, pueda tomar los correctivos en democracia. ¿Stanley Raza? Sí, yo quiero abonar el pesimismo de Rafael Ollarte y de Ramiro Aguilar. Y yo creo que... Ya me van a deprimir usted. Sí, Va a dormir es una noche de frío, parece que nos sirve para deprimirnos un poco. Pero yo sí creo que las opciones son más cortas. Yo recuerdo que el expresidente Correa estaba al tanto incluso del cartel que faltaba o del tornillo que no se ponía en una obra y le zarandeaba a sus ministros o a los funcionarios en las sabatinas por no haber puesto el cartel donde él quería o porque faltaba el tornillo o porque se le fue 1 kilo de más de cemento en la construcción. Entonces a mí sí me cuesta pensar que 32 millones de dólares se le pasaron sin haberse dado cuenta. Y yo sí creo que poner la cosa en la disyuntiva de si él era un incapaz o si era un, ¿cómo fue lo que usó? Pragmático amoral. Me parece que es profundo. Sí, pero es más complicado. Yo creo que hoy existen formas, y en el derecho penal las existen, para establecer las responsabilidades de aquel que se puso voluntariamente a la cabeza y que además institucionalmente tenía la obligación de controlar y no lo hizo. Ahora, y además delegó la obligación de controlar en el segundo, que es el que ahora está preso. Pero vamos a eso. Es decir, estamos hablando de mandatarios, pero por más mandatarios que sean, debe existir un sistema de control que evalúe, fiscalice
a los gobiernos de turno. Pero es que se corrompe todo el sistema, Carlos. O sea, lo que O hay sea, que hay una entender es esto. sistematización. Es que eso es lo grave. A ver, si está corrompido el contralor, que es El juez de cuentas. el juez de cuentas, el que te dice si te robaste o no te robaste la plata. Si está corrompida la función judicial manejada a través de correos electrónicos a vista y paciencia del Consejo de la Judicatura y jueces que son en realidad autómatas, que son autómatas mecánicos que cumplen instrucciones de sus jefes en el Consejo de la Judicatura, corrompida la función judicial. Si tuviste una Asamblea Nacional del 2013 al 2017, por voluntad popular, que les dio 100 votos contra 27, entonces era además conducida de una manera inoperante por quien fue la presidenta de la Asamblea en aquella época, inoperante absolutamente, ¿qué te queda? Si tienes un Consejo de Participación Ciudadana, donde curiosamente todos los que ganan los concursos son los amiguetes del presidente, y donde iban los que habían sido sus asesores, el propio fiscal general de la Nación había sido hasta hace poco asesor del presidente. Entonces, tú me preguntas, pero ¿cuál es el anticuerpo, no es cierto? ¿Cómo funciona el anticuerpo en una sociedad corrupta? Vemos que en este momento el anticuerpo nos vino de fuera. Si esto no se habría hecho lío en el Brasil, si no se habrían denunciado cuentas de los Estados Unidos, el Ecuador no tenía anticuerpos, no tenía entidades de control. Pero el tema es, viene la información de Brasil, en eso estamos todos de acuerdo, porque eso es Correcto. público, no lo podemos negar. Y tenías un fiscal que decía que no había traductores. Ya, bueno, claro. Ahora, pero vamos a lo siguiente, es decir, ¿cómo corregimos todo este entuerto? ¿La consulta popular es la vía para corregirlo? Lo que está preguntando el presidente de la República vía enmiendas o vía consulta, ¿es la respuesta a esta necesidad de fortalecer la institucionalidad? Son los anticuerpos de la democracia ecuatoriana. Y la democracia ecuatoriana demuestra con esto algo que muy poca gente dice, pero es verdad, que fue lo suficientemente fuerte como para poder generar un proceso de recomposición incluso al interior de Alianza País. O sea, Lenín Moreno resultó mejor opositor que los opositores. Ha resultado un presidente de oposición, o sea, como decía un amigo mío, no le ha sabido querer al presidente Correa. Entonces, resultó un tipo que está manejando un proceso de transición sin la violencia, algo que conversábamos entre tú y yo antes del programa, sin la violencia y la beligerancia que hubo entre la primera y la segunda vuelta. Entonces, el Ecuador tiene en este momento un ambiente denso, preocupado, pero no violento. Moreno está conduciendo la transición sin violencia hacia lo que él entiende un país más democrático, y eso es saludable. Pero obviamente tiene que deshacerse primero de este cepo, de este cinturón. La fase 1, resolver el tema político. Por supuesto. Ahora, pero dice Ramiro, Rafael y Stanley, el presidente Moreno tiene que resolver primero vivimos un ambiente, si bien tenso, de pronto hasta de mal gusto, si se quiere, por lo delicado de los temas, un ambiente tranquilo. Pero ¿con quién va a gobernar? Pues el presidente Lenín Moreno. Porque por un lado va a necesitar, después de la consulta, que de acuerdo a las encuestas va a ganar, de acuerdo a las encuestas, subrayo, de acuerdo a las encuestas, donde también ya uno duda de todo, ¿verdad? Vamos a lo siguiente, ¿con quién va a gobernar? Porque gobernar es política real, y la política real lamentablemente no está en los votos de la calle, sino que está en la Asamblea Nacional Legislativa. Un bloque de Alianza País fragmentado, de 74, dicen algunos que ya 30 están del lado del Lenín Moreno, pero necesitaría pues todo el apoyo de la oposición para poder plantear reformas de leyes orgánicas. Rafael Ollarte. A ver, cierto es que el presidente Moreno ha hecho en 4 meses lo que los anteriores no hicieron, y es poner los puntos sobre las íes. Porque usted puede ser oficialista, puede ser opositor, puede ser marciano, pero la corrupción no la puede dejar pasar, peor aún justificarla, peor aún con argumentos torpes como que esto no causa daño. Bueno, eso lo ha dicho Lenín Moreno, pero el tema, vamos a la pregunta. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Ahora, hay que poder trabajar. ¿Quién es el vicepresidente de Lenín Moreno? Una persona a la cual el señor no le puede encargar un segundo la presidencia de la República. Primera cosa. Está privado de la libertad y dentro de un proceso. Bueno, pero todavía es vicepresidente de la República. Y el resto está por verse. Eso nosotros no podemos adivinar qué va a ocurrir. Luego, tú tienes una, entre comillas, mayoría parlamentaria. Mayoría parlamentaria que ¿quién responde? Porque Alianza País no es un movimiento ideológico. Es un movimiento con gerente propietario, como suelen ser en el Ecuador los partidos políticos. Rafael Ollarte,
tiene una mayoría nominal. Por eso. Pero no tiene una mayoría para hablar en términos financieros, que es muy fuerte, Estamos una mayoría totalmente efectiva. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, la oposición, que tampoco es nada brillante, ¿hasta dónde lo va a acompañar a Lenín Moreno? Porque mientras Lenín Moreno saque a lo que se llama el correísmo de los aparatos del órgano del poder público, la oposición va a estar tranquila y apoyándole. Porque incluso la oposición no tiene liderazgo. O sea, cuando tú le ves a Guillermo Lasso tratar de salir de algo, pues bueno, no le sale muy feliz la cuestión. Ha venido bien agudo Rafael Ollarte. Le dio a propio y extraño. Y lúcido. Pero se sonríe, Ramiro. Ahora, vamos donde está Lee Raza, que está esperando su turno, por favor. Esto es una tertulia también y un análisis. Pero Y a el esta tema hora de la noche. ¿dónde está la política real para soportar, para que Lenín Moreno pueda soportar hasta el 2021 en términos de ejercicio de gobierno? Bueno, lo vamos a empezar a ver con la famosa conformación del Consejo de Participación Transitorio. Porque Ya vamos a ver eso y lo vamos a analizar. No se me adelanten tampoco. Vamos a empezarlo a ver. Porque las mayorías móviles que se produzcan en ese momento para la designación de esos 7 señores que van a estar transitoriamente por 6 meses evaluando las actividades de los funcionarios que fueron electos por el Consejo anterior, son hechas por la Asamblea. Y en la Asamblea el presidente Moreno va a tener que negociar cosa por cosa. Esta va a ser una de las Eso lo cosas que tenga conversamos que con negociar. Ramiro fuera del micrófono. Es decir, a ver, para conseguir los votos, él va a tener que negociar. Ahora, ¿qué es la dimensión de negociar? El alcance de negociar. ¿Es compartir el poder? Y sí, fíjese que no ha puesto el presidente Moreno en las preguntas el tema de la ley de comunicación, pero sí ha puesto lo de la ley de plusvalía. Entonces, claramente ahí está en un espacio de negociación con el alcalde Nebot. El alcalde Nebot le pidió que ponga el tema de la ley de plusvalía. Claro, sectores empresariales también. Sí, el ¿no? alcalde Nebot principalmente, digamos. Y lo ha puesto. Entonces, fíjense ustedes cómo empieza a darse esa lógica de negociación con miras, yo creo que primero a la designación de los 7 consejeros. ¿Y eso es bueno y luego, o es malo? Sí, es bueno. La negociación política per se no es mala. Lo que es malo es que hayan acuerdos por debajo de la mesa, lo que es malo es que hayan acuerdos con billetes de por medio y entre gallos y medianoche. La negociación política es una herramienta legítima. Lo que pasa es que en este país en los últimos 10 años nos olvidamos de ese término, nos olvidamos de esa dinámica política y empezamos a estigmatizar esa dinámica política porque no había negociación, lo que había es imposición. Y esa es parte de la desinstitucionalización de la que hablábamos y lo que usted preguntaba, Carlos. No existió la posibilidad de que haya un verdadero control porque no hubo pesos No hay y sistemas contrapesos. de control. Y no hubo pesos y contrapesos. Pero terminemos el análisis político, Ramiro. Entonces, Lenín Moreno no tiene otra alternativa que compartir el poder. Es que va a tener que compartir el poder, porque, a ver, la política es básicamente numérica. Si usted tiene en la Asamblea Nacional necesidad de enjuiciar políticamente al vicepresidente y sacárselo de encima, usted necesita votos para eso. Hay todavía un grupo fuerte de asambleístas de país que o están muy aferrados ideológicamente al correísmo o tienen también rabo de paja. Hay que saber también cuántos de ellos están limpios, cuántos de ellos están también en los enjuagues de Glass y compañía. A Moreno le van a hacer falta votos, pero esta no es la asamblea del 2013, te decía fuera de micrófonos, donde nuestra pelea era una pelea política porque teníamos irrelevancia en las cantidades. 100 contra 27, entonces nosotros éramos, digamos, que los patriotas defendiendo la política. Acá no, acá va a darse un pragmatismo político muy claro, es decir, presidente, usted necesita mis votos, ¿qué saco yo a cambio de mis votos? Y eso necesariamente va a verse reflejado en responsabilidad de gobierno. Pero eso significa, dentro de ese pragmatismo, alejarse de la esencia de Montecristi de pronto o alejarse de la esencia de su proyecto político. Pero es que el presidente ya se alejó de eso. Ya se alejó de eso. Es decir, el presidente Moreno, en este momento, es un presidente de oposición al correísmo. Entonces, el haber ido a Montecristi, el haber dicho que ahí que convocará la consulta, etcétera, es simplemente. Pero, Ramiro, ¿para ti el retórica. proyecto político inicia y muere con Correa? ¿El proyecto político? Sí. Como todo cartel, pues. O sea, ¿cuándo un cartel ha sido hereditario? El cartel desaparece con el capo de los capos. Pero para ti entonces no hay gente que quiera apuntalar un modelo, un proyecto. Es que, a ver, el modelo de Correa, Carlos, nos hizo competitivos. No. ¿Nos hizo más honestos? No. ¿Nos dio institucionalidad? No. Es un presidente. Hay que definir a Correa.
Correa es un presidente modernizador, es decir, lo que hizo fue gastarse la plata en hacer edificios en que la gente vea la pantallita con los números. Solo para ponerte un ejemplo muy, muy práctico y real, al regresar a mi profesión después de 4 años de ejercicio de la Asamblea, quise yo mismo ir a presentar un escrito. Y fui a la unidad judicial a presentar yo un escrito. Me demoré 1 hora y media en tomar la fichita, sentarme y que unos gatos estén ahí tratando de entender lo que es un escrito. Cuando yo ejercía la profesión hace 4 años, iba a un edificio más viejo, pero me demoraba 15 minutos. ¿Sí? Entonces, es un presidente modernizador, no cabe la menor duda, pero el costo que tuvo que asumir el Ecuador por la modernización son por lo menos $32 millones en coimas de Odebrecht. Por lo menos. Que sabemos. De los que sabemos. Más lo que hay en telecomunicaciones, petróleo, etc. Ahora, terminemos esta ronda. Juicio político para el vicepresidente. ¿Hay causales para el juicio político? Ya la oposición, sobre todo la bancada de Creo, bueno, ya no solo la bancada de Creo, Social Cristianos, etcétera, están apuntalando un juicio político. Pero contigo hemos hablado, Rafael Ollarte, y también con Stalin Raza, es que, y tú me decías, es que la oposición política no sabe presentar o no sabe argumentar o no sabe sustentar los juicios políticos, en este caso sobre todo. A ver, el primero a Glass fue un desastre, pero fue tan desastroso como el que fue a Carlos Polit. Lo que pasa es que el CAL se te hace el exquisito en un caso y en el otro, pues, super light. O sea, pero en no este importó. momento, ¿hay causales o no hay causales? Conclusión: cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito son las causales para el enjuiciamiento político del primer y segundo mandatarios. Pero, además de delitos de lesa humanidad bueno, y eso no hay. delitos contra la seguridad del Estado. Pero estamos hablando que la tipificación por el cual se comienza ya dentro del proceso a involucrarlo en el juicio es asociación ilícita. No responde a las otras causales. No hay que confundir, porque a mis amigos también, los amigos políticos, incluidos los amigos del gobierno, les encanta confundir las cosas. Una cosa es el proceso penal que hoy día se está ventilando contra Jorge Glass, y otra cosa es la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. No depende de lo que haga la Fiscalía. Son dos cuestiones tan independientes que, es más, la propia Constitución señala que no es necesario proceso penal previo para iniciar el juicio político. Y que si es que tú encuentras responsabilidad penal dentro de un juicio político, tienes que remitir antecedentes a la Fiscalía. Claro, si tú estás censurándole al vicepresidente de la República por cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, no te toca de otra que hacer eso, pues. O sea, le estás diciendo que el señor ha cometido una infracción de carácter penal y que por lo tanto tú lo has censurado, pero que ahora le toca a la justicia ordinaria decidir si penalmente es responsable. No hay que confundir la responsabilidad política para ti con la responsabilidad se puede instrumentar un juicio político. Pero ojo, la acusación constitucional tiene que estar basada en hechos que sean constitutivos de esos delitos, lo dice la Ley de Garantías. Porque eso le toca comprobar a la Corte Constitucional. Tiene que decir, a ver, usted le está diciendo a X fulano que lo que ha hecho es, por ejemplo, cogerse dineros del erario público, metérselos en el bolsillo, y eso ciertamente coincide con el tipo penal peculado. Sí, pero yo le doy que tú vuelvas a argumentar, voy a estarle raza, ¿y cuáles serían esos elementos constitutivos? Bueno, al canto. O sea, delaciones, videos. Entonces estamos hablando de lo que está saliendo en el proceso. Sí, claro, pero no se requiere de esos estándares probatorios excesivamente técnicos que va a requerir un juez penal para el caso del juicio político. En el caso del juicio político se necesita prueba. Sí, claro. Se necesita prueba. Efectivamente. Y el error, interrumpo muy brevemente. No, por favor. El error es que los asambleístas de oposición que están ahora son unos fantoches que buscan solo televisión. Entonces, hay la audiencia de formulación de cargos, de medidas cautelares contra Glass, y en 5 minutos hay algún agencioso que te redacta una petición de juicio político, Rafael. Sí, hoy ya estaban firmando una cuestión que también era. Hay que pensar, pues. Una solicitud de juicio político al vicepresidente de la República tiene que tener un fundamento y pruebas. Pruebas más allá de los indicios, ojo, pruebas. Porque como tú dices, cuando la Corte Constitucional revise, no va a ser la sonrisa del asambleísta ni la ironía del otro, pues. Tiene que haber pruebas. Ahora, la Corte no califica pruebas, por si acaso. Sí, claro, pero y el CAL tampoco. Así es. Pero solamente valórenlo, hechos señor. constitutivos de los posible hechos infracción. tienen que ser probados. Sí, por supuesto. Tienen que tener un mínimo de pruebas, pero no el nivel de prueba, de exigencia probatoria a la que querían someterle los asambleístas de Alianza País cuando negaron la primera solicitud de juicio político. Eso tendría que ir a la Corte Constitucional, cuando creo que tú, Ramiro, dijiste que tendría, o no me acuerdo cuál de los Sí, pero tres. además el CAL se arrogó funciones. Sí, se arrogó.
El CAL en esa oportunidad se arrogó funciones, porque al CAL le toca hacer el checklist de ver si están cumplidos formal, los requisitos es y meramente mandar a la formal. Corte Constitucional. Es meramente Y a la formal. Corte Constitucional le tocaba hacer este ejercicio. A ver, lo que me está presentando este grupo de asambleístas... Le tocará también, si es que si se- viene si la se avanza el juicio segunda, político. la segunda ronda del juicio político, sí. Pero le tocará entonces, o le tocaba en ese momento decir, a ver, lo que me están denunciando es que el vicepresidente ha cometido un cohecho. ¿Y para ustedes? ¿Qué pruebas hay de ese cohecho junto con la acusación de juicio Me político? queda un minuto para luego pasar a las enmiendas. ¿Y el CAL cambiará su actitud frente a las coyunturas actuales? Les pregunto. Uy. No, pues. Pero es que el CAL, salvo alguna excepción que puede haber ahí, y la hay, es un grupo de becados, pues. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un asambleísta de pueblo y un asambleísta de CAL? Es el auto, el chofer y 4 asesores Han más. venido muy agudo ustedes. Pero lo mismo se decía al fiscal y sin embargo el fiscal actuó. De acuerdo, pero en cambio... sabemos por qué también. Pero No, ya usted le está buscando la quita Pero pata. mira, al con gato. esta nosotros consulta yo llegamos mejor a me tener porto un bien. fiscal, Está la prueba. llegamos a tener un fiscal que dijo, vean esto que ha pasado en el Brasil, ni veo, porque aquí no hay traductores de Efectivamente, portugués. o sea. Pues, o sea, eso es un signo claro de debilidad mental o de una Obsecuencia. inmoralidad absoluta. Al señores, pasemos directamente entonces a las preguntas. Voy a producción. Con la primera pregunta, por favor. ¿Me están escuchando? Lucha contra la corrupción. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el anexo 1? Bueno, muchas gracias. Vamos. Inhabilitar para participar en la vida política, Ramiro. ¿Cuál es el alcance y la dimensión de eso? Invalidar para la participación de la vida política. A ver, eso es crear una interdicción de por vida a quien ha cometido un acto de corrupción y ha sido sancionado por él. Es decir, vea, señor, usted cumplirá su pena, sus bienes pasan al Estado y usted queda interdicto de por vida. Usted no va a poder nunca más ejercer un cargo público. Y está bien, porque ha traicionado la confianza de la República, porque es un corrupto. Ahora, ustedes me dirán, pero puede ser rehabilitado. Sí, puede ser rehabilitado, pero el tema aquí es la confianza del ciudadano en el funcionario. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Para mí, yo votaré sí a esa. Ya, pero vamos al alcance. Sí, Dice todo. inhabilitar a la persona para la vida política. Permítanme leer dentro de los anexos lo siguiente. Las personas contra quienes exista sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencia o ofertas para realizar tráfico de influencia, testaferrismo, etcétera, etcétera, habla de personas, no está hablando de funcionarios públicos, ahí que abarca claro. privados y públicos en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, Es que la persona ejerce la función pública. no, sí, pero puede ser también una persona privada que esté incluida dentro de estos temas. Sí, claro. de tráfico Puede de ser un influencia, etcétera. cohechador, puede ser un cohechador pasivo. Queda inhabilitado. Pero de aquí es, vuelta. aquí es lo que voy, señores. Se estaba diciendo que solamente regía para lo que era funcionarios públicos. Para es los decir, partícipes de la para los partícipes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, pero Por favor, Rafael. hay que aclarar algo. Hoy día algo de eso tiene. Quienes hayan recibido sentencia por delitos sancionados con reclusión, que si bien el Código Integral Penal no te dice derechamente que son los que tienen penas que superan los 5 años, pero sí lo hace para efectos de la caducidad de la prisión preventiva, para asimilar esto de delitos de prisión y delitos de reclusión que ya no se contempla. ¿Ya? Están inhabilitados de modo perpetuo. Lo mismo si cometes cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito o concusión. Entonces, todos esos tienen inhabilitación perpetua. Pero para ser candidato, solo para ser candidato, tampoco pueden ser ministros, porque también tienen una inhabilitación No similar puedes para ejercer ser ninguna ministro. función pública. No, sí puedes. A ver. Lo que pasa es que cuando tú recibes una sentencia condenatoria, pena privativa de libertad, tus derechos políticos están suspendidos, pero los recuperas cuando has cumplido la condena. Lo que se está haciendo acá es agravar la inhabilitación. Volver el interdicto perpetuo. Primero porque aumenta la clase de infracciones, lavado de activos, testaferrismo, tráfico de influencia, etc. Pero además, no solamente que no puede ser candidato,
no solamente que no puedes ser ministro, sino que no puedes ejercer ninguna función pública, dice. 1. 2, no puedes contratar con el Estado, es decir, recibes una bendición adicional. Y te diste presupuestos de por vida. Tampoco, y también pierdes tus derechos de participación, es decir, los derechos políticos, y no puedes votar. No puede votar. O sea, no puedes nada, no puedes ejercer ninguno de los derechos de participación o derechos políticos señalados en el artículo 61 de la Constitución. No puedes participar en consultas populares, en revocatorias de mandato. Vamos a estar sujetos al padrón electoral, a la eficiencia del padrón electoral. Stanley Raza. Sí, a ver, a mí lo que han hecho es agravar lo que ya había. Había la sanción para los delitos de corrupción, de que quien era condenado no podía volver a ejercer cargo público en el resto de su vida. Esto era verdad. Lo que han hecho es ampliar hacia otras actividades, por ejemplo, ser contratista con el Estado, por ejemplo, ser candidato, por ejemplo, incluso votar. Siempre vamos en el país, y esto es el drama que tenemos siempre en el Ecuador, si vamos a los extremos, a los excesos. A mí me parece que debió haberse hecho una mejor reflexión y decir, ok, que no sea candidato está bien, que no pueda contratar con el Estado está bien, que sea público o particular está bien, porque la corrupción es de ida y vuelta, siempre están implicados el privado y el funcionario público, está bien. Que no puedan ser funcionarios públicos está bien, que no puedan votar me parece excesivo, Y luego, lo que han hecho con lo de los bienes también es algo que ya había. La extensión de dominio, Pero perdón. por supuesto, lo de los bienes había. La consecuencia de tener una sentencia condenatoria hoy mismo era que la persona perdía los bienes que eran producto de la infracción. Lo que han hecho ahora es extenderlo, lo que piensan hacer ahora es extenderlo a todos los bienes que tenga la persona que va a ser condenada. ¿Para eso se va a requerir una ley de extinción de dominio? Sí, claro. O sea, que tendría que ir a la Asamblea. Claro, por supuesto, por supuesto. Porque además la ley tiene que reglamentar, tiene que regular, poner caso a caso. Es decir, hay circunstancias y circunstancias, el tema de la sociedad conyugal, el tema de las herencias, etcétera. Es decir, hay que valorar eso. Es que vamos a eso, para explicarle a la ciudadanía, porque esto tiene que quedar claro. Dentro de la sociedad conyugal, ¿esa ley de extinción de dominio aplica al 50% del cónyuge? No, son bienes de la sociedad conyugal. Claro, son bienes comunes, no son bienes del uno de los partícipes de la sociedad conyugal. Porque si no sería una barbaridad. O sea, sí aplicaría entonces. Solo al 50%. Solo el 50%. Pero es que todavía no hay partición, pues. O sea, ¿a cuál 50%? Pero no. Ahí es donde el tema ¿De quién infringe la ley? Es algo que me digas que con esta norma lo que haces es disolver la sociedad conyugal. Por eso digo, la pregunta de Carlos fue clara. ¿Se necesita de una ley? Obvio que se necesita de una ley, porque tienes que analizar las circunstancias la ley debería contemplar eso. Pero por supuesto, porque además, mira, Carlos, a ver, hay circunstancias de hecho que son reales. ¿Sí? Hay padres que no tienen relación con sus hijos. Hay mujeres, cónyuges que no tienen relación con sus cónyuges. Y no obstante hay un patrimonio en común. Entonces no puede el Estado entrar con una guadaña y decir, a ver, todo esto es mío. Tiene que entrar y decir, a ver, señor, ¿qué es producto de sus actos de corrupción? Puede ser una herencia de la abuela. O sea, ¿por qué tengo yo que sancionar la herencia a la abuela? No puedes llevar el comiso a la confiscación. Exactamente. ¿Estarías sancionando a la abuela fallecida? Claro, porque además estarías confiscando bienes. Una cosa es una sanción penal y otra cosa es llegar. Yo quiero observar aquí una omisión lamentable de quienes han enviado las preguntas, porque ¿cuál? La pregunta nos está diciendo, ustedes quieren que todos los bienes de las personas que sean condenadas por delitos de corrupción sean incautados, sean decomisados. ¿Está bien? Entonces sí se va a requerir una ley de extinción de dominio, porque lo que no han hecho es lo que sí hacen, en cambio, con la ley de servicio público y con otras disposiciones del mismo Código Integral Penal, que en el mismo referéndum las están reformando. O sea, bien pudieron haber incluido aquí también el tema del comiso general para el caso. Pero es más complejo. Sí, claro, sí, mucho más complejo. Pero eso requiere debate parlamentario. Pero ahí viene otro debate. ¿Se puede hacer vía referéndum y enmienda a la Constitución al mismo tiempo reforma a las leyes? Pero ya que se hizo. Se debe, es correcto. Pero ¿cuál es el punto? Es correcto que se haga eso. Pues. Lo que vamos a vivir es una mezcla entre referéndum y plebiscito. ¿Sí? Es decir, hay preguntas que son claramente constitutivas de referéndum y hay preguntas que son plebiscitarias. Esta es una pregunta plebiscitaria. Bueno, hay 5 preguntas. Hay 5 preguntas de referéndum y 2 plebiscitarias. Pero claro, aquí lo que tienes es que, bueno, para eso sirve la acción discrecionalidad por omisión, pues si no legislas. Bueno, señores, pasemos a otro punto. Ahora, dentro de esta misma pregunta, habla de personas naturales y jurídicas. ¿Cuál es la novedad con las personas jurídicas, Ramiro?
Básicamente el castigar el testaferrismo y el castigar las empresas de papel, ¿no? Es decir, mucha gente el mismo tema de Odebrecht, es decir, Odebrecht no era una persona corrompiendo, era una persona jurídica, una compañía que creó una estructura de corrupción. Entonces, obviamente, tienes que castigar a la persona jurídica y al patrimonio de la persona jurídica. Porque si no es bien fácil utilizar personas jurídicas para encubrir también el patrimonio mal habido. A ver, pero vamos a ver qué contempla todo este planteamiento. Pero yo quisiera decir algo antes, Carlos, perdón la interrupción. ¿Sobre el tema de personas jurídicas? Sí, por supuesto, pero me parece que también era necesario, ya que íbamos a entrar en eso, establecer que los delitos de corrupción son pasibles en contra de las personas jurídicas también, pues. Porque el Código Integral Penal dice hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. A eso iba también. Sí, solamente en aquellos delitos a los que se refiere el Código Orgánico Integral Penal. Y no están en el Código Orgánico Integral Penal contemplados dentro de esos delitos los delitos de corrupción. Sí están otros, los delitos financieros, los delitos económicos, los ambientales, hasta el genocidio está. Y no se contempla ahí. Pero no están los delitos de corrupción. Pero aparte de eso son actos personales, es decir, siempre habrá una persona que toma la decisión de ejecutar el acto de corrupción. Pero vamos a ver, ya que Ramiro habla mucho del pragmatismo, vamos a ver lo que dice y lo que plantea el presidente. Ramiro habla mucho, del pragmatismo. pero vamos a ver, al artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal, añádase el siguiente inciso final. Dice, en caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica, será sancionada con la disolución y liquidación y el pago de una multa de 500 a 1.000 salarios básicos, ya me falla la vista, unificadas del trabajador en general. Y el artículo 289 del mismo Código Orgánico Integral dice, incorpórese como segundo inciso lo siguiente. En caso de establecerse responsabilidad de persona jurídica, serán sancionados con su extinción. Correcto. Y multa de 500 a 1.000 salarios unificados, Es decir, ahí no habría una sanción que proviene de una responsabilidad penal empresarial. Lo que yo no digo no es eso. Lo que digo es que esta es la pena, esta es la condena. Lo que yo digo es que las personas jurídicas no pueden cometer delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y concusión, porque el Código no establece la posibilidad hoy en día de que las personas jurídicas cometan esos delitos, solo las personas naturales. Entonces, habría que incluir o reformar el código en ese sentido. Si hubieran sido un poquito más acuciosos en el tema, habrían puesto lo primero. Las personas jurídicas pueden cometer vamos a una reflexión rapidita. Nosotros somos el directorio de una persona jurídica. Nosotros somos accionistas. Somos el director. Con esto estaría ya. Nosotros al gerente o alguien nos viene y nos dice, oye, hay que aceitarle a fulano de tal, hay que pasarle ahí un cariñito. Porque nosotros hemos sacado la plata de la contabilidad de la compañía, pues del cash flow, de la plata. Tal cual como sucedió con Odebrecht. Exactamente. Entonces, nosotros cuatro tomamos la decisión y le decimos al gerente, ¿sabes qué, compadre? Aceítale nomás. Y el mecanismo de aceitarle a este ñato va a ser que saques el dinero de esta cuenta de acá. Entonces, ¿quién está cohechando al final del día? Si bien es la persona jurídica la beneficiaria, somos nosotros los 4 gatos los que hemos tomado la decisión de ejecutar el acto de corrupción. Entonces somos nosotros los 4 gatos los que tenemos que ir a parar con nuestros huesos a la cárcel, porque no puedes encarcelar a una persona jurídica. Y la sanción de disolución y de extinción es correcta. Sí. Cuando se le procesa a la persona jurídica, más allá de los 4 gatos que estamos aquí. Pero no se le puede procesar. La metáfora no era con los 4 gatos que estábamos aquí, que además somos 3. Además somos 3. Pero quiero decir. Hablemos con propiedad, por favor. Pero como no se le puede procesar a la persona jurídica ahora mismo, en ese caso del ejemplo de Ramiro, solamente se le puede procesar a las personas naturales. No se le puede procesar a la persona jurídica, tampoco se le puede aplicar esta sanción. Son 22 horas 42 y me quedan todavía 2 preguntas más que son para mí importantísimas. Vamos a la segunda pregunta que tiene que ver con el tema de lo que se ha denominado reelección indefinida. Veamos. Reelección indefinida. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el anexo 2? Bueno,
ahí está la pregunta de la reelección indefinida. Ramiro. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el derecho en un país debe ser construido sobre sus realidades, ¿ya? ¿Y cuál es la realidad que hemos visto estos años? Es que en las campañas electorales el gobierno usa mañosamente los fondos del Estado, los recursos del Estado, los medios de comunicación del Estado para promocionar a sus propios candidatos. Entonces, si nosotros fuéramos un país del primer mundo, donde existen controles, contrapesos, yo te diría, oye, eso es innecesario. Obama viaja en el tren, Obama viajó en el avión. A ver, pero una cosa es que seas del presidente de los Estados Unidos y te puedan dar el vire, ¿no es cierto? Y otra cosa es que seas del presidente, te den el vire, te maten, te den papayo. Otra cosa es que seas del humilde presidente del Ecuador, pues, que además tiene que tener recursos limitados. Pero hay otra cosa adicional a eso, al tema de la reelección indefinida, que le han dado mucho carbón a esta historia, ¿no es cierto? Es que Correa no quiere ser presidente, no vuelve a ser candidato. Señores, a Correa no hay que tenerle miedo como candidato. Esta enmienda no es para Correa, es una cuestión de sentido común. ¿A qué me refiero con esto? A que es bueno para el país que haya un remozamiento de cuadros en función del liderazgo político de los ciudadanos, pero por supuesto. O sea, no puedes tener tú un eterno asambleísta, un eterno ministro, un eterno presidente, porque estás represando generaciones que a lo mejor tienen mejores ideas, mejores conceptos, pero los cuchos, ¿no? Los que son los reyes del enredo, ¿qué es lo que te hacen? Te ponen trabas. Nuestra generación, Rafael, nuestra generación no pudo ser a edad temprana ni ministro de la Corte Suprema, ni ministro de la Corte Superior, ni jueces del Tribunal de Garantías Constitucionales, porque teníamos un límite de edad. Era para los mayores de 45 años. 45. Y cuando se eliminó el límite de edad, ya estábamos cuchos. Y un tipo inteligente como mi amigo Rafael, tipo inteligente como Stalin, que pudieron haber sido en edad temprana, y esto no es halago, es un tema de objetividad, en edad temprana, jueces, y buenos jueces, no pudieron serlo porque había límite de edad, porque se enquistaban estas élites de veteranos y se adueñaban de la función pública. Cuando se quitó ese requisito, y con eso termino, ¿qué es lo que pasó? ¿Ves lo que pasó? Se rebasó una generación que pudo haber sido una generación importante para el país. Voy donde ustedes. Permítanme ver dónde está la enmienda. Sustituyes el texto del artículo 114 de la Constitución por el siguiente. Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no, por el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan. Pero, ¿dónde está aquí del quid del asunto, ya que dice Ramiro Aguilar, no hay que tenerle miedo a Correa? Vamos a la disposición general segunda que dice, incorpórese el siguiente texto. Disposición general segunda. Las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi no podrán postularse para el mismo cargo. Rafael Ollarte. Yo estoy de acuerdo con esta propuesta porque elimina dos cuestiones. Uno, el tonteo constitucional, y dos, la incongruencia constitucional. ¿Por qué digo el tonteo constitucional? Si tú ya te has discutido hasta el cansancio si quieres o no en un sistema de reelección, porque en esto tú tienes un extremo, reelección indefinida, y acá prohibición de reelección. Y sus matices, reelección condicionada, reelección limitada. No es posible que una nación cada 5 minutos, al buen tuntún, esté cambiando esto. Usted, señor, ya ha decidido, ya póngase serio pues alguna vez en su vida. Usted ya decidió. El 98 habíamos dicho, y antes desde el 94, que el presidente de la República se podía hacer reelegir pasando un periodo. Después vino Alianza País que nos dijo que no, que eso era pernicioso, que ni sé qué, y que había que ser elección, reelección, inmediata o no, pero un balazo y un segundo balazo. Y se acabó la cuestión. Y sobre eso discutieron y llenaron papeles de Montecristi. Para que a la vuelta de la esquina tú vuelvas a tontear con el tema de que ahora quiero reelección indefinida, entonces mañana vamos a volver, ¿qué somos? En República Dominicana ya se hizo esto. En Colombia también, en el Perú también. Nosotros también en el jueguito de ir viéndoles cuál es el color, gusto y sabor de los políticos. Vamos aterrizando porque tenemos todavía la tercera pregunta, que es la más compleja, que tiene que ver con participación ciudadana. Aparte del tonteo constitucional, estoy cambiando las reglas a conveniencia,
¿Para qué me baja la edad? Pues a 30 años la edad presidencial, si quiere tener candidatos eternos, pues. Claro, O sea, le rebajo la edad presidencial a 30 Ok. ¿para qué? Para el resto. Stanley Raza. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice esta pregunta y así votaré por el sí. Lo único que quiero ver es cómo la Corte Constitucional sale del embrollo de desdecirse de lo que ya dijo. Bueno, siempre lo hace, pero digamos, formalmente, académicamente hay que pensar cómo lo va a hacer, cómo va a argumentar. Porque en la enmienda anterior nos dijo que está muy bien la reelección indefinida, que es absolutamente constitucional, que desarrolla derechos, que el derecho de participación. Ahora yo quiero ver por dónde se van a ir para poder avalar esta pregunta. Obviamente, sí, pero vamos a ver qué reflexión hacen, alguna reflexión mínima. Coger un libro y tendrías. coger los argumentos en favor de la limitación a la reelección y decir que lo mismo, que las reelecciones indefinidas Me da la eliminan impresión que derechos. nuestro amigo Rafael quiere ir a la corte a redactar el tema. No, que Pero va, bueno, no, vamos a la pregunta 3, por favor. Y no lo haría mal. Es que no es... Participación ciudadana e institucionalidad. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros? Y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3. Ramiro Aguilar. A mí me parece una pregunta inteligente, una pregunta que resuelve el inconveniente de cambiar la estructura del Estado y forzar la convocatoria de una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que le está diciendo? Siga consejo usted como está, pero ¿cómo le vamos a elegir? Que sea a través de votación popular, que me parece legítimo y justo, porque entonces sí es el pueblo directamente quien ejerce la participación ciudadana a través de voto directo. Rafael Ollarte. Y siguiendo la línea de Ramiro Aguilar, imita en mucho la enmienda 2011 de la Constitución de respecto del Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura. Casi similar. Sí, el Consejo de la Judicatura se integraba, según el texto original de la Constitución, por 9 miembros designados todos por el Consejo de Participación Ciudadana por concurso. Nunca se integró ese consejo, jamás, ni siquiera funcionó. Y el año 2011 dijimos, no, hay que cambiar. Tiene que ser un delegado del presidente de la República, uno de la Corte Nacional, otro y 5. Al final todos nombrados por el mismo, ya sabemos, ¿no? ¿Ya? Nunca habías intentado. Si tú ya dijiste que eso es posible, bueno, aquí también, porque solo estás cambiando la forma de integración del órgano. Entonces, aquí no nos hemos metido en la discusión, que yo creo que es de enmienda incluso desaparecer el Consejo de Participación. Si usted desaparece órganos de un plumazo, con ley, una superintendencia desapareció de un plumazo. Y nadie dijo que eso alteraba la estructura fundamental de la Constitución. ¿Cuál superintendencia era? La Super de Telecomunicaciones. Ahora es una agencia regulatoria de telecomunicaciones. Integrante de la función de transparencia pasó a la función ejecutiva. Pero bueno, se ha economizado la discusión. Y hace otra cosa muy importante. Si hay un órgano que nomina a otros órganos del poder público, tiene que tener legitimidad democrática. No es posible que un órgano que ha sido designado, a su vez, designe, que era el tema que antiguamente teníamos con el Congreso. Mal elegido el Congreso o bien elegido, nosotros lo poníamos Tengo algunas y ellos que le voy a designaban. plantear, pero por efecto tiempo tengo que ser rápido, pero primero tengo que darle la palabra a Stanley Raza. Sí, yo creo que también es afortunada la pregunta porque cumple su objetivo. A mí personalmente no me gusta. ¿No te gusta qué? ¿La pregunta o el No me objetivo? gusta el propósito que se va... Me parece que se queda a medias. A mí me hubiera gustado, pero esto es una cuestión de gusto personal que no puede ser impuesto al resto, pero yo sí hubiera creído que era conveniente que se cesen de una vez también a los funcionarios que fueron designados por ese Vamos a eso, porque dentro del anexo se habla de eso. El problema es que ahí tocaba portarte cesar bien. también a la Corte Constitucional. A ver, tiene que dar la vía. No, pero la Corte Constitucional la no Corte pasa no por es el Consejo de designada por el Participación Consejo. Ciudadana, pero ojo con eso. A ver, pero vamos al tema. Dice, cesar en sus funciones, nombrar un consejo, iba a decir de la Judicatura, de Participación Ciudadana transitorio, de ternas enviadas por el presidente de la República, creo que son 7 miembros lo que establece aquí, pero además vamos al tema. Reestructurar, reformar, plantear normativas, etcétera, etcétera, y evaluar a esas autoridades que Stanley dice de los organismos de control y tener la posibilidad de cesarlo en sus funciones. ¿Extremado poder, Ramiro? Pero a mí me parece saludable. No, si yo no te estoy diciendo si sea saludable o no, te estoy preguntando, ¿extremado Está poder? muy bien. No, es que era lo que se pedía del Consejo de Participación Ciudadana original, pues.
¿Qué se le pedía? Señor, haga un proceso de selección serio, escoja al mejor ecuatoriano para una función, desígnelo, pero no podía quedarse huérfano de control el funcionario, pues. No podía quedarse huérfano de control. Ahora, aquí, ¿cuál es la alternativa? Que el control lo ejerza la Asamblea. Pero Moreno se da cuenta que no tiene votos. O sea, hay que leer la consulta. Hay que leer la política. Hay que leer la consulta en términos del escenario político, claro. Correcto. O sea, no hay que olvidar que esta consulta popular es una medida extraordinaria y emergente que está adoptando el gobierno del presidente Moreno para poder liberarse de los candados y cadenas que le atan al correísmo y a ese cartel de manipulación y de control político. Si es que eso no habría ocurrido, no habría consulta. La consulta es una medida extraordinaria y los ecuatorianos debemos votar también entendiendo el carácter extraordinario de la consulta y las circunstancias extraordinarias de la historia del país. O sea, si yo me pusiera muy purista, yo les diría, miren, eso de la prescripción de los delitos contra menores, la prescripción plantea un problema de prueba, después de 70 años como pruebas. Pero no me voy a poner purista en este momento cuando las circunstancias históricas del país me exigen un pronunciamiento patriótico en el voto. Vamos a eso, Rafael Ollarte, pero el tema también dice, los anexos, que no solo que se cesa en sus funciones a los miembros del Consejo, hay un Consejo transitorio, sino que adicionalmente suspende todos los concursos que el actual Consejo está llevando a cabo. Y que el Consejo Transitorio estaría hasta el 2019, donde se va a elegir, junto con los seccionales, a los nuevos miembros del Consejo ya permanente. Ahora, ¿quién debe elegir a las nuevas autoridades de control? ¿El transitorio o el permanente? El transitorio. El transitorio tiene que hacer la designación. Y además yo veo que además aquí bastante decencia al momento de redactar la pregunta, porque el bien puede haber sido yo nombro, pues. Y alguien que no tiene, como usted lo ha dicho, mayoría parlamentaria, que está diciendo, no, bueno, yo propongo las ternas y ahí usted escoja de dentro de las ternas para el transitorio, ese que va a durar año y medio. ¿Ya? Y claro, ese consejo transitorio tiene que evaluar la gracia que ha hecho el fallido consejo actual. Además, los señores del consejo actual, en vez de estar llorando, porque si ellos creen que lo han hecho muy bien, que la participación ciudadana es plus, y que lo han hecho súper bien con el combate a la corrupción, persiguiendo futbolistas, pues bueno, entonces la gente ha de votar que no a esta pregunta. Pero si la gente cree que ha sido un consejo fallido, va a votar que sí. Estalí Raza. Sí, yo coincido en todo con eso. Lo único que digo habría sido mi preferencia personal para no dar lugar a los gatopardismos, que de una vez por todas se cese también a los funcionarios que fueron designados y que se haga un nuevo proceso de selección. Ahora, le estás dando el poder al Consejo Transitorio, ¿eh? Sí, porque bien, le estás dando poder al Consejo Transitorio. Sí, los ha puesto a prueba. Ahora, yo los ha puesto a prueba y vamos a ver cómo van en esa prueba. Cómo se esmeran los actuales designados por ese Consejo de Participación actual, cómo se esmeran para agradarle al Consejo de Participación Transitorio. Y ahí me parece que se filtra un riesgo. Vamos a ver. Bueno, vamos al otro tema. Sujetos a juicio político la función de control social, incluyendo los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y en el caso de la función se lo instituye. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, se titulariza al suplente en caso que se lo destituya a través de un juicio político. Ramiro. En esencia, para mí, todo ente republicano tiene que estar sujeto a control. No, evidentemente. En esencia. Evidentemente. Si no estamos es que ese es el problema, que no ha habido. Pues, claro, la esencia no ha habido. Tiene que haber y no hay que temerle al control legislativo. Porque otra cosa que el Ecuador está pagando caro es el haber deslegitimado y desacreditado a las instituciones desde el año 2007. Y eso no es responsabilidad del correísmo. Ojo, y esto quiero decirlo muy claro. Los medios de comunicación privados en el Ecuador antes del 2007, todo lo que hacía el Congreso, la Corte Suprema, era una porquería. Pero nunca se atrevieron a decir cuál era la alternativa. Entonces socavaron tanto la credibilidad institucional que vino un tipo como Correa y les dijo todos fuera. Y la gente aplaudió. Entonces hay que aprender desde el punto de vista de país a entender que somos perfectibles, que somos un país en proceso de consolidación y que ese proceso de consolidación supone que tenemos cosas buenas, que tenemos cosas malas, pero que hay que sostener las buenas y tratar de enmendar las malas. Ahora, vamos ya cerrando. Ahora, las personas que se van a elegir
popularmente con el voto ciudadano para formar parte del Consejo de Participación Ciudadana permanente, no pueden haber estado afiliadas ni ser adherentes a un movimiento u organización de carácter político. Ese es el otro ingrediente que establece la norma. Por más que no estén afiliadas o sean adherentes, ¿cómo blindar la cooptación? A ver, lo que pasa es que si tú vas a un sistema de elección de un órgano que no es la Presidencia de la República y la Asamblea, algo así como el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, tú no puedes hacer que ellos salgan de los partidos políticos. O sea, que los partidos políticos sean los que tengan la campaña, porque si no vas a reproducir otras cosas. ¿Ya? Ahí se trata de que la persona promueva su propio currículum, sus antecedentes y todo aquello. ¿Y con qué kushki? Ah, no, es que se entiende que las campañas electorales hoy día son financiadas por el Estado. Entonces, si son afiliados al partido o adherentes al movimiento, se te desvirtúa todo. Gracias. Voy a donde está Stanley Raza. Sí, a mí me parece que está bien eso. Así evitamos que haya proselitismo político, incluso con candidatos propios de los partidos, me refiero para un órgano tan importante como el que creó la Constitución de Montecristi, que es que tiene que hacer fundamentalmente dos cosas: controlar la corrupción, luchar contra la corrupción y designar a los funcionarios, a los altos funcionarios de las funciones del Estado. Entonces, me parece que de alguna forma es sano que se saque el partidismo de esta designación. A mí me parece bien eso. Bueno, señores, me dicen que se me terminó el tiempo. Fuera, no, ni para conclusiones. Qué autoritaria está mi productora. Bueno, gracias Rafael, gracias Stanley, gracias Ramiro por haber compartido pues, este análisis en relación a la coyuntura política y también al tema de las enmiendas. Alcanzamos a ver 3 enmiendas, pero con el tiempo seguiremos analizando todo el resto de las enmiendas y también las preguntas plebiscitarias. Como siempre, insumos para que ustedes analicen y debaten. Nosotros saquen sus propias conclusiones y nosotros, digo yo, los espero el día de mañana a las 7 de la mañana. Así que corriendo a la casa a dormir. Un fuerte abrazo.